Buenas noches a todos. Les damos gracias a Dios porque nos ha reunido nuevamente para poder ser partícipes de esta catequesis que de cierta manera hemos ido paso por paso en esta catequesis y hemos aprendido muchas cosas. Pienso que han sido cosas muy básicas, pero también que nos ayuda a todos nosotros a ir mejorando en nuestro conocimiento de Dios, sobre todo no solamente en el conocimiento de Dios, sino también en nuestra vivencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que ya vimos un poquito el tema escatológico, ¿verdad? Ya fue una pasada así de la escatología como tal. Pues vamos a tocar un poco todavía solo para retomar ciertas cosas de las cuales ustedes aprendieron. Entonces vamos a empezar con nuestra oración. Los invito a ponerse en pie y hacemos nuestra oración inicial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, en esta hermosa noche porque siempre estás con nosotros y nos bendices. Hoy en esta noche que nos tienes aquí presentes, queremos pedirte que, a ejemplo de la Virgen María, nosotros podamos en todo momento ser una luz, ser también para otros presencia de tu divinidad y sobre todo, no solamente presencia en el mundo, sino también en los corazones de las personas que se quieren acercar a ti. Que en esta Cuaresma sea para nosotros también ese tiempo de encuentro contigo y que ese encuentro nos lleve a todos nosotros también a encontrarnos con nuestros hermanos. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. Siempre cuando escuchamos esa parte escatológica, siempre causa cierto miedo, porque a veces creemos que la escatología como tal solo nos va a hablar a nosotros sobre la muerte, el fin del mundo, el fin de los tiempos y que esto y lo otro. Y cuando realmente la escatología como tal lleva a todos nosotros a sentirnos con esa esperanza. La escatología entonces nos lleva a eso, a lo postrero, pero verlo desde una perspectiva de esperanza, no como algo de miedo, como algo de terror, como muchas veces se muestra, porque a veces hay personas que dicen, yo estudié escatología y empiezan a sacar todo ello acerca del fin del mundo, que la bestia esto, que la bestia aquel, y dice, bueno, más bestia es el que lo está diciendo, ¿verdad? Y entonces pasan esas cosas como tales y entonces nos da miedo. Y cuando se tocan estos puntos cuando viene todo esto, lo del libro del Apocalipsis, cuando viene el tiempo del Adviento, se tocan esos temas del Apocalipsis, siempre da eso, ay, ¿qué va a hablar? No va a hablar siempre del fin del mundo, no, pero siempre es hablar de la esperanza. Y durante ese tema, como tal, que se estuvo tratando y que se tuvo durante estos viernes, pues fue una parte muy bonita, la escatología como tal, viéndolo desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es de ahí donde brota entonces la esperanza para todos nosotros. Y bueno, es un tema que se iba a tocar durante la Pascua, o sea, se va a tocar, ¿verdad? Aunque ya no esté, pero se va a tocar. Pero se te iba a llevar un proceso como tal del estudio de todos los textos que hablan acerca de la resurrección del Señor durante esa octava de Pascua, ¿verdad? Recordemos que una octava de Pascua, en este caso cuando nos referimos a ello, a octava de Navidad y octava de Pascua, nos referimos que esos 8 días, por ejemplo, cuando nos referimos a la octava de Pascua, que esos 8 días fue como si fuera un domingo de 8 días. Por eso es que se le llama así, octava de Pascua, porque tiene que seguir con esa misma alegría de celebración durante esos 8 días. De igual manera la octava de Navidad. Es como si el 25 de diciembre se extendiera durante, ¿qué? 8 días. Entonces por eso se canta el Gloria y por eso la alegría de todo ello. Por eso es que se le llama así, octava de Pascua, porque se alarga la celebración como tal. Aunque el tiempo de Pascua sigue durante 50 días. Hasta Pentecostés. Entonces son esas cosas que nosotros tenemos y que vivimos. Y aquí es donde brota también todo aquello que nosotros tenemos, sobre todo cuando buscamos la conexión de todas estas cosas que vivimos y tenemos. Por ejemplo,
Dice uno, ¿por qué hacer una misa de 40 días? ¿Por qué tener presente los 40 días en la vida de la iglesia cuando fallece un ser querido? Una misa de 40 días, ¿por qué? Y uno dice, bueno, sí, pero igual hay que hacerlo, pero no sabemos muy bien el significado. ¿Por qué la novena como tal? ¿No? ¿Por qué 9 días? Y resulta como tal, como decía este sábado, sí, no, es domingo como tal, cuando ya empezábamos el tiempo de la Cuaresma, decíamos que por lo tanto el número 40 va a significar tiempo suficiente. Y cuando Jesús entonces asciende al cielo, ¿es para qué? Para abrir a nosotros el cielo, de saber que la esperanza como tal está en Cristo. Porque si Cristo ascendió al cielo, los que mueren en Cristo también, como dirá el apóstol San Pablo, resucitan con Cristo. Entonces, una misa de 40 días, ¿qué significado va a tener eso? La esperanza de nosotros como cristianos de que no murió, sino que está con Cristo. Por eso es que se hace ese tiempo. Y la novena como tal, pues ahí, entonces ahí está el tiempo de los 9 días de oración que los discípulos tuvieron como preparación para la venida del Espíritu Santo. Porque si Cristo subió al día 40, quedaron otros 10 días para Pentecostés, ¿verdad? Porque son 50 días. Pero antes del día de Pentecostés, ¿cuántos días eran? 9. De oración, de preparación para recibir al Espíritu Santo. Entonces, de ahí viene entonces todo lo que nosotros decimos, novena, los 9 días, porque son un tiempo de preparación. ¿Para qué? Para ir aceptando todas estas situaciones que se han ido dando en la vida, y no solamente en nuestra vida, sino en todo lo que nosotros vivimos. Entonces, hoy ya teniendo presente todas estas cosas, pues ahora vamos a saltar a un nuevo tema, el tema 14. María, imagen de la iglesia. Ahí está. Para salir. Ahí se sale solito. Ahí se queda. Ahí yo creo que lo voy a hacer. Ahí se sale. Solito se sale. Muy bien. Entonces, dentro de todo ello, el tema 14 como tal, que nos presenta... Ahí está. Se extendió. Ahorita vamos a arreglar ahí. Aspecto normal. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de María, ahorita le voy a pedir por favor que se quite todas estas ideas que a veces miramos en la televisión de estas series de La Rosa de Guadalupe. Quítese todo eso. ¿En qué canal lo dan? ¿Por qué razón? Porque lamentablemente a veces tenemos estas cosas en nosotros y a veces pensamos que María como tal es un amuleto. ¿Y por qué me refiero a un amuleto? Bueno, primero aclaro. Aquí yo estoy hablando con personas serias y los que están también siguiendo la transmisión también son personas serias. En su fe, maduras en fe. Y entonces todo lo que vamos a decir hoy es para que también nosotros vayamos teniendo en cuenta qué es realmente María para nosotros. Partimos desde el credo. Cuando ustedes le preguntan, ¿en qué creen? ¿Usted qué responde? Aquí lo tienen. Pero así resumido. Sí, creo en Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia Católica, que dentro de la Iglesia Católica se da el bautismo, y esa preparación del bautismo nos lleva ¿a qué? A la vida eterna. Así en síntesis. ¿Y todo lo demás qué? ¿Y nuestras creencias? Y entonces a veces
pasan todas estas cosas que lamentablemente a nosotros nos van confundiendo. Si sale alguna duda, pregunta aquí, dígalo, no, para eso estamos. Y entonces a veces no purificamos nuestra fe, como lo digo, y al no purificar nuestra fe como tal, porque a veces tenemos una fe propia, y qué bueno que lo tenga, ¿verdad? Pero a veces muy llena de otras cosas que a veces nosotros escuchamos, o lo que nosotros miramos, o lo que nos contaron por ahí y los que contaron por allá. Por eso él le decía, a veces creemos más que me digan a mí, mire, por allá apareció, dice que cortaron un árbol y ahí apareció la Virgen María, y ahí van todos, ¿verdad? Creen más en eso que en la Eucaristía. Dígame, ¿será que el papel de María dentro de la iglesia y nuestra vida es para ocupar el lugar de Cristo? O sea, aquí es donde nosotros teníamos que cuestionar eso. Realmente no. Al contrario, y esto siempre lo he dicho, María en la iglesia como tal, y en todas las apariciones que la iglesia nos ha mostrado, y que la iglesia misma ha dado también la autorización como tal, como decir, o lo ha declarado como una aparición real. Dígame, ¿cuál es el mensaje de la Virgen María en todas las apariciones que la iglesia ha aprobado? Arrepiéntense y regresen a Dios. Ese siempre ha sido el mensaje de la Virgen María. Pero de eso no salen estampitas. Entonces María, ¿qué? Nos va a nosotros acercando a Dios. Ya no se pudo. Ya, muy bien. Muy bien. No corre. Ahí está. Sale partido. Vamos a hacer algo aquí. Quitémoslo aquí. Mejor directo. Muy bien, entonces dentro de esto mismo como tal, si usted tiene ahí su folleto, ya nos muestra a nosotros María, imagen de la iglesia. Ahora sí, ahí estamos. María, imagen de la iglesia. Y es entonces aquí donde se nos va a presentar a nosotros todas estas situaciones. Entonces vamos, como lo dirá San Agustín, la Madre de Dios es tipo de la iglesia en orden de la fe. Aquí ya viene ese punto como tal y lo que estábamos hablando hace un momento. Está ordenado entonces como un prototipo o un tipo de fe, para empezar ese punto. Pero aquí están las virtudes, esa virtud como tal también de la caridad. ¿Por qué de fe? María tenía fe. María tenía fe. Y como me dijo alguien cuando estudiamos un curso de Mariología, también me dijo alguien, padre, pero ¿cómo María iba a tener fe si Jesús todavía no había nacido? Pero aquí vamos a este punto como tal. Es lo que le decía a la Teresa. Liberemos un poquito el espacio acá, es en el sentido de nuestra forma de pensar, nuestra mente, y dejemos a un lado aquello que decimos fe es creer. Dejemos ese concepto a un lado, si es parte de ello. ¿Se recuerdan una ocasión que les dije que podíamos nosotros catalogar la fe, y esto se ve desde la teología fundamental? La fe primero es considerado como un don de Dios, o sea, que desciende. O sea, usted puede hacer en su cuadernito una flechita que viene para abajo. Si la fe, por lo tanto, es un don de Dios, por eso tiene ese nombre teologal, porque viene de Dios. Pero también la fe como tal, si viene de Dios, es un don de Dios, también la fe, por lo tanto, si viene como un regalo de Dios, hay algo que tiene que, ahí sí, subir.
Y a eso es lo que nosotros le llamamos la respuesta del hombre. Entonces, ¿la fe qué es entonces? Un don de Dios que desciende y la respuesta del hombre que asciende para encontrarse. Entonces, a ese contacto como tal, nosotros le llamamos entonces esa relación con Dios. Don de Dios y respuesta ¿de quién? Del hombre. Esa es la fe. Pero en esa respuesta como tal es donde nosotros nos confundimos. Entonces, María, por lo tanto, ¿es alguien de fe? Claro que sí. Porque aunque tal vez las mujeres en ese entonces, como nos lo dice el evangelista San Lucas, bueno, teniendo el contexto que San Lucas da acerca de lo que es el pueblo como tal, y también San Mateo, la mujer por lo tanto era alguien pues marginada en la cultura de Israel. Y al ser marginada como tal no tenía derecho ni a entrar al templo, ni a las sinagogas, ni nada por el estilo. Pero era alguien que sabía escuchar. Y era alguien que mantenía relación con Dios. Era alguien entonces que siempre estaba en contacto con Dios, pero aunque tal vez no le permitían entrar en el templo por cuestiones culturales, pero ella estaba siempre atenta a lo que Dios pudiera haber dicho. Por eso ese hermoso cántico del Magnífica, si usted usted pone a estudiar ese texto hermoso, se da cuenta que todo ese cántico como tal está sacado del Antiguo Testamento y de Salmos. Porque lo que da a conocer que la Virgen María, por lo tanto, aunque tal vez no leyera el texto como tal, pero sí era una mujer que escuchaba. Y por esa misma razón como lo inicia. Proclama mi alma la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque estaba en contacto con Dios. Y aunque tal vez ella no sabía las oraciones, pero la palabra de Dios había penetrado en su ser. De caridad y de la unión perfecta con Cristo. ¿Por qué de caridad? Si la caridad como tal, nosotros, hágase a la compu, ahí está. Entonces, si nosotros supiéramos que la caridad, porque los textos originales, en este caso del apóstol San Pablo, cuando hace aquel himno de la caridad, si yo tuviera las lenguas de los ángeles, pero si no tengo amor, nada soy. O cuando empieza a deletrear ese cántico hermoso, el amor todo lo puede, todo lo soporta y todo ello. Nuestras traducciones dicen el amor, pero la Biblia de Jerusalén lo traduce como caridad. ¿Y por qué lo traduce como caridad? Porque se está refiriendo al don de Dios. No al amor humano, no, al don de Dios. Porque la caridad sí es una virtud teologal también porque es un don de Dios. Entonces la caridad como tal no busca en este caso, por ejemplo lo de San Pablo, no se irrita por lo que acontece, sino al contrario busca el bien de todos. Ahora bien, si nosotros nos pudiéramos a pensar, si Jesús, en este caso, solamente hubiera sido el amor humano, como tal, o sea, limitado muchas veces, ¿qué hubiera pasado? O sea, ya estando tal vez ya a punto de morir y ver todavía que lo están criticando y todo ello, ¿qué hubiera hecho? Bueno, miren, aquí estoy colgado en la cruz y todavía me están diciendo, si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. No se hubiera bajado. Pero porque la caridad como tal, y como es la esencia de Dios también la caridad, estando en la cruz, aún aunque las personas malagradecidas lo insultaban y todo, se quedó ahí clavado. Entonces, ¿qué es lo que sostuvo a Jesús en la cruz? La caridad. En nuestro lenguaje, el amor a todos nosotros. Y María, entonces, siendo entonces una mujer de fe, ¿también hubo caridad en ella? Claro que sí. Ese pasaje tan hermoso de la visitación de María a su prima Isabel.
O sea, en su mente, en la mente de ella no estaba aquel sentido de, bueno, entonces como ya voy a ser la madre del Hijo de Dios, entonces me voy a sentar y que me sirvan a mí. Al contrario, no. Ella todavía, sabiendo muy bien que iba a ser madre del Hijo de Dios, ¿qué hace? Sale presurosa a servir. La caridad como tal. Ahí sí, como dirá el Señor Jesús. Por eso dice aquel que quiera ser el primero, que se haga el último. Porque se tendrá recompensa. Entonces San Agustín habla desde ese punto. La Madre de Dios es tipo de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Y aquí vamos a encontrar un sinfín de cosas que vamos a ir descubriendo. Pero ya se dieron cuenta de lo que salió solamente de esta frase de San Agustín. Pues ahora vamos a lo demás. Vamos. En la palabra encontramos este texto de Gálatas 14, 4 al 5. Pero cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo que nació de mujer y fue sometido a la ley, con el fin de rescatar a los que estaban bajo la ley, para que así recibiéramos nuestros derechos como hijos. No me acuerdo, hay un salmo que está ahí, no sé si es el 115, no sé, no mucho recuerdo, pero dice así: porque hijo tuyo soy, hijo de tu esclava, rompiste mis cadenas. Y es interesante porque en esta película de la Pasión de Cristo aparece esa parte cuando Jesús toma la cruz y dice: porque hijo tuyo soy, hijo de tu esclava. Y está tomado de ese salmo, no mucho recuerdo, tal vez lo busco usted en internet, pero aparece eso. Entonces, cuando llegó la plenitud de los tiempos, y cuando se refiere a la plenitud, se está refiriendo entonces que llegó el punto exacto donde tenía que surgir todo ello. O sea, tenía que entonces llegar ese momento en el cual Dios iba a manifestar por medio de su Hijo, que nació de mujer y fue sometida a la ley. Y el someterse a la ley, como dice, se está refiriendo a la ley humana, a esa ley que muchas veces esclavizó, en este caso a lo que diría el apóstol San Pablo, la ley que esclaviza al hombre. Y fue parte de esa ley como tal, con tal de darnos, como dice el texto, nuestros derechos como hijos. La pregunta ante esto: si el Hijo de Dios toma, en este caso, carne, ahí sí, sangre también de la Virgen María, eso quiere dar a conocer entonces, como dirá también San Pablo a los filipenses, Cristo siendo categoría de Dios, o sea, siendo Dios, se abaja a sí mismo. Se abaja. Y es interesante, un día vamos a estudiar eso, ese cántico del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo, categoría de Dios, se humilla a sí mismo, se abaja de su categoría. Y uno puede decir, ¿por qué entonces el Hijo de Dios tuvo la necesidad de descender de su categoría para hacerse hombre como nosotros? ¿No hubiera sido más fácil que hubiera bajado de las nubes y que todos lo hubieran visto y todos hubieran creído? Era más fácil, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hizo así? Y aquí es donde viene el detalle del bautismo del Señor. ¿Por qué Jesús hace la fila para bautizarse? Si el bautismo de Juan el Bautista era para la conversión, para el arrepentimiento, ¿y por qué Jesús se bautizó? Jesús tenía pecado. No sé si usted se ha preguntado eso. Y resulta que Jesús se bautiza, ¿por qué? Porque se solidariza con la humanidad que necesita esa reconciliación. Y para dar a conocer entonces que Dios, solidarizándose con la humanidad,
Es que quiere decir que Dios también está en medio de nosotros y nos invita no solamente que Dios se solidarice de nosotros, sino que también nosotros solidarizarnos de los demás. Pero que Jesús hace su fila, hace su filita ahí. ¿Por qué? Porque también Él asume carne, nace de mujer. Y nace de mujer por ese sentido, para ser solidario con la humanidad. Y la pregunta ahora es, es que esto abarca bastante. Si estamos hablando ya del tema que ustedes vieron acerca de la escatología, y bueno, si estamos hablando de la resurrección como tal, ¿por qué Jesús resucitó con cuerpo? ¿No creen ustedes que hubiera sido más fácil que así gloriosamente, con una luz y todo eso hubiera presentado, resucité y todos hubieran creído? ¿Por qué solo se le presenta a los discípulos? Cuando hoy en día, si ustedes se dan cuenta, hay muchas personas que luchan solamente por, bueno, eso ya lo tocamos en cierta ocasión, luchan por, en este caso, salvar lo espiritual del hombre. ¿Y lo humano qué? Lo humano no sirve, dicen muchos, ¿verdad? Lo humano, entonces, lo humano es lo pecaminoso, lo humano es aquello que nos hace a nosotros caer y pecar y todo ello, y entonces el cuerpo como tal no vale. Creo que lamentablemente esa forma de pensar es la que hoy en día dentro de la iglesia ha costado bastante la acción social, o sea, el velar por el cuidado del otro. ¿Por qué? Porque a veces estamos solamente en lo espiritual y lo social, ¿qué? Y dígame usted, si Jesús resucitó, dígame, ¿resucitó con sus llagas o resucitó sin llagas? ¿Ah? Con llagas, sí. Y las imágenes de hoy no lo presentan. Aquí tienen las llagas y todo, en el costado, en la cabeza. ¿Por qué razón? ¿No se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué Jesús nace? Y no que resucitó, pues ¿por qué? Y no, la escritura dice, ¿ve? ¿Qué le dice a Tomás? Mete tu mano, ¿dónde? En mi costado. Miren mis manos, los agujeros de los clavos. Pero ¿qué les dice Jesús? Soy yo. No soy un fantasma, no se asusten. Un fantasma, ¿qué le dice? No tiene carne ni hueso, como lo tengo yo. ¿Por qué? Porque Jesucristo entonces viene a resaltar y a devolver la dignidad al cuerpo. Bueno, aquí entramos a otro tema, ¿va? Entonces, ese punto como tal, ¿va? Al cuerpo. Pero entonces volvemos al punto. ¿Por qué Jesucristo entonces resucita con las llagas? Porque es alguien que carga con su historia. Y los evangelistas quieren dar también a entender a la comunidad cristiana que aunque Jesús haya resucitado con las llagas, esas llagas que significan muerte, pero ya resucitado en Cristo, aunque estas heridas signifiquen muerte, en Cristo ya no causa daño. Es lo que quiere dar a conocer esa catequesis de las llagas. Que aunque tenga esas llagas, ya no le producen daño. Y por eso se dice que aquel que resucita con Cristo como tal, hablando de aquí en la vida como tal, aunque las heridas se quedan atrás. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros continuamos hacia adelante, aunque estén esas llagas, pero ya no hacen daño. Y aquí viene todo esto, lo que nosotros le hablamos acerca del perdón. Entonces, somos hijos, ¿por qué? Por Cristo, que nace de una mujer y que se hace uno como nosotros. Pasamos entonces al otro. El enlace, bueno, creo que ya hemos tocado ese punto como tal. El objetivo que tenemos ahora es proponernos presentar a María como lo que la iglesia está llamada a ser,
la esperanza que está por llegar a su plenitud. También meditar sobre María, modelo de la iglesia creyente, María en la primera creyente del Evangelio. En María vemos el misterio de la iglesia vivido en su plenitud en el tiempo y en la eternidad. Pasamos. Muy bien. María, mujer del sí. Ella es presencia activa y modelo de la vida de la iglesia en lo referente a su índole escatológico. Volvemos otra vez a ese punto. ¿Por qué? Porque no solamente podemos decir nosotros una presencia activa, sino la miramos también como un modelo en la iglesia. ¿Y por qué referente al índole escatológico? Porque María también supo esperar. Y en ese saber esperar como tal, si se dieron cuenta, solo cuando San Agustín está hablando, solamente habló de la fe, la caridad y la esperanza. Ese es el punto que estamos tocando ahora. María supo esperar, ¿sí? No solamente tenía fe, tenía caridad, sino también tenía esperanza. Y aún a pesar de ser perseguida, en ese caso, ser perseguida, yo creo que cuando fue lo de la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, también el participar de la Epifanía, también fuimos también viendo cómo las cosas no se dieron como pensábamos antes. En el nacimiento nació Jesús y ahí llegaron, bueno, los pastores sí llegaron esa misma noche, nosotros pensamos que llegaron también los magos esa noche y no, creo que fuimos despejando todas esas dudas, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué mencionamos eso? Porque también tanto María, la Sagrada Familia como tal, tuvieron que pasar pruebas, pero sabían esperar. Y sabían que esa persecución como tal iba a tener un fruto. ¿Y ese fruto cuál era? Lo que iba a venir después. Ya con la entrega del Hijo de Dios, ya cuando Él se entrega, resucita y que también nos abre a nosotros las puertas del cielo para poder participar también de esa eternidad. ¿María creyó en la eternidad? Claro que sí. Por eso, María, mujer del sí. Que aunque tal vez no estaba tan desarrollada la idea como nosotros lo estamos explicando hoy, o como también lo hemos explicado los otros días, María supo esperar y siempre dijo un sí. El sí de María entonces encierra muchas cosas. Encierra fe, encierra caridad, encierra esperanza. Y ahora nosotros que venimos aquí o los que recibimos formaciones de otros lados, la pregunta es, ¿también sabemos esperar ahí? Ya desarrollada la idea. Ya viendo también cursos de teología, de esto y lo otro, ¿sabemos nosotros esperar? Y por eso viene el otro punto. Por medio de su sí, Cristo entró en el tiempo para redimirlo y convertirlo en tiempo de salvación. A lo que nosotros le llamamos el kairos, el paso de Dios en la humanidad. María, por medio de ese sí, o sea, por eso lo digo, ese sí como tal, hizo que Dios pasara en medio de la humanidad. Y no solamente hace 2000 años, sino también hoy en día también hace que Dios pase en medio de nosotros. La pregunta es, cuando usted participa de una Eucaristía, cuando participa de cualquier sacramento, la pregunta es, ¿usted siente que al participar de la Eucaristía, ya sea media hora, 40 minutos o una hora como tal se puede dar a la Eucaristía, ¿usted siente que es un tiempo de Dios para usted? Así tendría que ser visto, como un tiempo de Dios en el cual pasa en nuestras vidas. Pero a veces no lo vemos así. A veces nos cuesta ver eso como el tiempo de Dios para nosotros. Y tendría que ser visto así. Entonces, el sí de María lleva a ese punto como tal. Por eso Cristo entró en el tiempo para redimirlo, para convertirlo en tiempo de salvación. Y estamos viviendo ese tiempo, claro que sí. Solamente nos queda a nosotros aprovecharlo. Acompañó a la iglesia naciente y lo hace a lo largo de la historia. Redentores Matriz 5. Nos habla entonces de eso.
que María entonces acompaña de igual manera. Pero no acompaña para ser el centro, sino para guiar, para corregir. María es modelo por su respuesta permanente al plan de Dios. Eso dice uno, ¿qué fue lo que le dijo el ángel a la Virgen María en la Anunciación? Serás madre del Hijo de Dios, será grande, será amado Hijo del Altísimo. Su reino no tendrá fin. ¿Y no creen ustedes que también María pasó aquello cuando miró en la cruz o cargando la cruz? Y no que su reino no tendrá fin. Pero como sabe esperar y su mirada está puesta en Dios, sabe muy bien que esa respuesta es permanente. No fue para un momento. No fue solamente para el hecho, ya nació, entonces ahí que ya estuvo. No, sino también supo acompañar. Y eso es algo, tal vez un elemento muy importante para todos nosotros, el permanecer. Porque nosotros hablamos de ahí se acoger, el estar, el ser, pero el permanecer es lo que cuesta. Porque ahí vienen las pruebas como tales, como lo que pasa a María. Si María se hubiera dejado llevar, en este caso por su sentir, hubiera podido decir, bueno, si esto significa ser la madre de Dios, ser perseguida, ir hasta Egipto, alejarse de su tierra como tal, estar en Egipto, entonces mejor no vale la pena. La respuesta entonces es permanente. No solamente fue una respuesta que quedó en el pasado, no, que está en el presente y que seguirá. Pero esa sí es la respuesta de todo cristiano. No soy cristiano de temporada, no soy cristiano de cierto tiempo o de cierta fiesta, sino que tenemos que ser cristianos para siempre. Por eso es una respuesta permanente. Acá le dijo un padre en cierta ocasión en un encuentro de parejas, le dijo, es que a veces hay cristianos, decía, por ejemplo ustedes, ojalá, le dijo a las parejas, que no sean también cristianos, ¿de qué? De agua, de maíz y de tierra. Entonces, ¿y eso qué? ¿Por qué de agua? Porque solo se asoman para su bautismo. ¿Por qué de maíz? Porque solo para su matrimonio. ¿Y por qué solo de tierra? Ya cuando se los van a enterrar. ¿Y hay quienes que son así? Entonces es una respuesta permanente. Y María en ese sí es permanente siempre. Entonces, seguimos. María modelo de fe y de la escucha atenta al Espíritu. Aquí viene ese tema muy bonito. Aquí nos pone de ejemplo el texto de Lucas 1:45. Dichosa tú que has creído, que son las palabras de Isabel a ella. Y en ese creer como tal, ¿por qué la escucha atenta al Espíritu? Me voy a sentar un poco porque ya todo el día parado, ya me cansé. ¿Qué es el Espíritu? Y aquí es donde viene este punto como tal, el Espíritu Santo. ¿Qué es para nosotros? Para empezar, vamos a este punto. Pregunta para ustedes. ¿El Espíritu Santo es desorden? ¿Sí o no? ¿Desorden? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es? Orden. ¿El Espíritu es división o comunión? ¿El Espíritu es miedo o impulso? Y así vamos nosotros sacando ciertas cosas acerca del Espíritu. Por eso es que a veces nosotros, desde nuestro bautismo, ¿qué es lo que nosotros recibimos? Decimos, sí, recibimos al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo está en nosotros? Sí, ahí está, lo recibimos. Otra cosa es que nosotros no nos dejemos guiar por Él. Y entonces si el Espíritu como tal, decíamos, si el Espíritu es orden y no desorden, si el Espíritu es comunión y no división, aquí es donde entonces se cuestionan muchas cosas.
Si María, entonces, si nosotros lo vemos aquí, dichosa tú que has creído, es feliz porque ha creído en la palabra de Dios. Si ella es la primera que ha creído en esa palabra, sin tener las sagradas escrituras, es porque escucha la voz del Espíritu. Y por esa misma razón, bueno, una pregunta que me hacían, no sé si hace 15 días o hace 20. Hubieron varios Pentecostés. Por lo que dice San Pablo, que el Espíritu Santo descendió y que Hechos de los Apóstoles descendió sobre los que se bautizaron, otros que empezaron a hablar lenguas y que esto y lo otro. Pues solo fue uno. Y se le llama Pentecostés porque cabal coincidió con la fiesta de los judíos llamados así, Pentecostés, que es la fiesta donde todo judío presentaba sus primicias en el templo o la sinagoga como tal, ya sea las primicias de su siembra y todo ello, lo presentaba. Y era esos 50 días después de la Pascua. Lo presentaban, sí. Ay, pero entonces Pentecostés como tal, entonces no es la venida del Espíritu Santo, sí. Porque es presentado por medio del Espíritu Santo la iglesia como una primicia para la humanidad. Entonces las dos fueron manifestaciones del Espíritu, ¿sí? Si estuviéramos hablando así, diciendo que toda manifestación del Espíritu Santo es un Pentecostés, entonces el primer Pentecostés fue en María, ¿va? Si así fuera, ¿va? ¿Por qué? Porque decimos, entonces ¿qué le dijo el ángel a la Virgen María? El Espíritu del Señor descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Está en las acciones del Espíritu, sí, y ahí está ese punto como tal. María era una mujer llena del Espíritu Santo, claro. Entonces ahí es donde viene aquel punto de San Pablo. Somos templos y sagrarios del Espíritu Santo, por la misma razón. Porque se recibe entonces el Espíritu y el Espíritu, por lo tanto, tiene que ahí sí, trabajar en nosotros todas esas partes, ¿verdad? Y entonces lo que dirá Jesús allá en San Mateo 12:4, cuando dice, todo pecado se perdonará, pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdonará ni en esta vida ni en la otra. ¿Y cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Aquí dice María, modelo de fe y de la escucha. Ahí está el punto. Escucha atenta. ¿Por qué razón? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo va a ser aquello que el Espíritu Santo me diga, mira, es por aquí, y yo me vaya. El no escuchar la voz del Espíritu. Pero no es cualquier voz tampoco. Porque cualquiera por ahí dice, es que el Espíritu Santo me habló y me dijo que me saliera de la iglesia y que fundara mi iglesia. Ese sabe qué espíritu fue, ¿va? Pero no fue el Espíritu Santo. Pero hay que tener cuidado con eso. Como me dijo alguien en una ocasión, a mí me llamó la atención un hecho que pasó en cierto lugar. O sea, hasta qué punto se llega. Porque cabalmente estaba viendo que ya se acercaba una fiesta en cierta parroquia, y entonces cabalmente entré en un salón y en ese salón pues ahí había una pareja ahí en la oscuridad y todo ello. No les dije nada, ¿verdad? Solo entré, le dije a la que estaba conmigo, mire, entonces vamos a poner aquí tal adorno, las mesas de este modo y después llegó esta persona conmigo a hablarme, mire, quiero hablar con usted. Va, está bien. ¿Qué pasó? No vaya a pensar mal, me dijo. ¿De qué? Digo yo. De que me encontró ahí con cierta persona. Pues yo no he pensado mal, ¿no? Que lo que pasa, me dijo, es que yo recibí una revelación del Espíritu Santo que tenía que hablar con esa persona ahí, me dijo. Sí, pues, le dije. Y hay muchas cosas así
Y hay mucha gente que lo cree. ¿No? Es una burla, tal vez no ni burla, sino simplemente, llamémosle así, fanatismo, o un fideísmo, como se le dice, o sea, llevar las cosas hasta el extremo, que cosas que nada que ver. Y entonces vemos todas estas cosas, por eso digo, siempre hay que tener cuidado con lo que uno escucha, con lo que uno mira, porque aparece de todo y hoy en día, lamentablemente, por eso decía al inicio, es necesario muchas veces purificar nuestra fe porque hay muchas cosas que aparecen y parecen tan reales. Por ejemplo, no sé si ustedes ya vieron aquel video de aquella persona que dice que la esposa del pastor está esperando un hijo. ¿Verdad? Y miren, ya prepárense con los regalos porque ya van a ser el pastorcito, o sea que ya queremos sus diezmos y todo ello. Y así lo dice. Y ya salió otro video donde dice también casi que ahora el niño dice que ya se sintió mal y porque los malos comentarios que pusieron toda la gente. Pero esas personas son las que se dicen ser guiadas por el Espíritu. Y es ahí donde uno tiene que tener cuidado, ¿verdad? Entonces aquí es donde partimos de ello. ¿Por qué María es modelo de fe? ¿Por qué María fe y de escucha atenta al Espíritu? Porque ella, si se da cuenta, no busca beneficio propio de Dios. Y se recordarán ustedes que decíamos este domingo, decíamos que esa es un poco también la tentación la primera tentación que el enemigo le hace a Jesús. Pues preguntábamos, le dice el enemigo a Jesús, si realmente eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y la pregunta decíamos, ¿y es pecado comer? Pues no, decíamos que no. No, es una necesidad humana. Pero lo que acarreaba al hacer caso a esa voz, eso sí. Porque decíamos que el objetivo como tal del diablo, por eso San Lucas le dice así, el diablo le dijo, ¿por qué? Porque la palabra diablo significa división. Entonces, ¿cuál es el primer objetivo del enemigo? Es dividirnos de la relación con Dios, apartarnos de Dios. Entonces Jesús, si hubiera convertido la piedra en pan, ¿qué hubiera pasado? Mejor dicho, ¿por qué no lo hizo? Porque simplemente es que si Jesús hubiera convertido esa piedra en pan, es hacerle caso, no a Dios, sino hacerle caso al enemigo. Y por eso el Papa Francisco siempre dijo eso, no dialoguen con el enemigo. Porque al dialogar con el enemigo salimos perdiendo porque no somos fuertes. Y otra de las cosas, ¿por qué? O sea, son dos cosas que concurrían ahí. O sea, no solamente el hecho de que Jesús hubiera escuchado la voz del enemigo, sino también está que Jesús hubiera actuado de una manera egoísta, usar su poder para beneficio propio. Y el Espíritu nunca va a llevar a algo para beneficio propio, sino que va siempre al beneficio, como es ad extra, o sea, al beneficio de afuera, de los demás. Pero al beneficio de los demás, cuando viene de eso, también viene la recompensa para uno. Pero eso sí, sin buscarlo. De que llega. Entonces en eso incurría esa primera tentación como tal. Hacer caso al enemigo y actuar egoístamente. Entonces es lo que pasa ahí. Si María, por lo tanto, dice, cree en la palabra, es dichosa porque ha creído, es feliz porque ha creído en la palabra de Dios, ella es mujer de fe, que vive y camina en la fe y es punto de referencia para la iglesia por ese punto como tal. Porque no busca beneficiarse de ello, sino al contrario, se adentra al plan de Dios. Y ahora la pregunta para nosotros es, ¿cuán metidos estamos nosotros en el plan de Dios? ¿Me siento parte de ese plan? ¿Qué estoy haciendo en el plan de Dios? Entonces aquí es donde viene todo ello. Bueno, y ahí vamos a este otro punto, ya que es el final. Ella es dócil al Espíritu porque solo en la escucha al Espíritu se encuentra
la voluntad de Dios. Y ahí está ese punto. Si nosotros no somos capaces, entonces, en este caso, de discernir lo que el Espíritu nos está diciendo, no vamos a encontrar la voluntad de Dios. Yo me recuerdo que la primera evaluación en el seminario que hicimos con Padre Carlos decía ello. Una evaluación del seminario como tal, en cuestiones objetivas de qué podemos nosotros mejorar. Venía una última pregunta ahí. Decía, las preguntas decía cómo ha estado, o sea, el seminario, cómo ha estado, cómo está. Y la última decía, ¿y qué nos pide el Espíritu Santo? Y me causó a mí curiosidad esa pregunta, ¿por qué? Y esa pregunta como tal llevaba a ese punto de que no tenemos que meter criterios propios, sino cuando ya nos preguntamos nosotros qué nos está pidiendo el Espíritu Santo, el Espíritu Santo por lo tanto no nos va a llevar a beneficiarnos nosotros de los dones que tenemos. El Espíritu, por lo tanto, no nos va a llevar a nosotros a hacer cosas que vayan en contra del otro. El Espíritu Santo no me va a llevar a mí a criticar al otro. El Espíritu Santo no me va a llevar a mí, en este caso, a maltratar al otro, a insultarlo o a hacerlo caer. No, al contrario, el Espíritu Santo, entonces, si decíamos que es un impulso, alguien que nos impulsa al bien, alguien que nos impulsa a salir, pues es eso. Por eso encuentra la voluntad de Dios en ser dócil al Espíritu. Entonces, somos dóciles al Espíritu. Ya tratando este punto, ahora pregúntese usted qué le está pidiendo el Espíritu Santo ahora. Ahí es donde nos cuestiona. Por eso María, como dice aquí, escucha atenta al Espíritu. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Padre, yo solo, Dígame. cuando Jesús dijo que Jesús había resucitado con sus llagas y todo, eso es como un ejemplo que nosotros también en su cuerpo va a resucitar. Así, Sí. Vamos a la escatología otra vez. Muy bien. Sí, pero aquí con la diferencia. En una ocasión cuando estábamos recibiendo la antropología 1 y antropología 2, que es esto, la escatología, la muerte y lo postrero como tal, ahora le dijo alguien al catedrático, padre, y al final, si la resurrección es resucitar nuevamente con el cuerpo, entonces a una persona que no tenga un brazo, y si resucita sin ese brazo, así va a estar. Y le dice al padre, no, mira, le dice, lo que pasa es que estamos hablando nosotros de un cuerpo glorioso, y acuérdense que un cuerpo glorioso no tiene imperfección, ¿no? Y por lo tanto, el cuerpo como tal, si Cristo así ascendió al cielo con ese cuerpo como tal, si le da la dignidad, es porque también va a renovar en nosotros todo ello. Por eso, con todos estos cuerpos que se incineran, por eso, lamentablemente, hay muchas personas que no los llevan a un cementerio, sino lo tienen en la casa. ¿Y qué hacen otros? Que lo agarran y... Eso es, primeramente, ir contra la dignidad del hombre, o sea, de la persona. Porque se está deshaciendo así como si fuera, ¿saber qué? Cualquier cosa, los restos de lo que fue una persona. Por eso la iglesia dice, tienen que ser depositadas en un lugar adecuado, o sea, el cementerio como tal. ¿Por qué? Porque se va a resucitar. Y aquí vienen muchas cosas de que por qué la iglesia siempre tenía que estar viendo o el oriente o los cementerios como tal. ¿Por qué tienen que estar viendo a tal lugar? Antiguamente así se tenía, ¿va? ¿Por qué razón? Porque como dice el salmo aquel y la plegaria que decimos nosotros, por eso te alabamos, Señor. Y como dice el salmo, desde donde sale el sol
hasta el ocaso. Entonces se creía que cuando iba a ser la resurrección de los muertos al levantarse de sus tumbas iban a dirigirse al oriente, o sea, a dirigirse al templo a encontrarse con Dios. Aquí eso vienen muchas cosas que antiguamente se tenían. Oye, los cementerios los hacen según el espacio, ya no con esa mentalidad, ¿verdad? O sea, al final sí, el cuerpo humano como tal tiene en sí un valor muy importante. De esta manera, no les puedo decir, sí, vamos a estar en cuerpo, sí, pero ya no débiles, ya no finitos, podemos decir nosotros, ya no con la debilidad que tenemos hoy en día, que ahorita con los cambios de clima, que le da una gripe, ya no le va a dar gripe a usted, ¿verdad? Ya con un cuerpo glorioso, ya no le va a dar gripe. Pero sí vamos a estar siempre, como eso decimos, en ese cuerpo. Por eso Cristo resucita en cuerpo. Por eso Cristo asciende al cielo en cuerpo, pero ya un cuerpo glorioso. Y como les digo, la enseñanza de las llagas como tal es eso, que se carga con la historia, pero que ya no hace daño. Eso es lo que quiero dar a conocer, ¿verdad? Pero vamos a ese punto como tal. Entonces, no sé si respondí muy bien. ¿Algo más? Muy bien. Estamos entonces. Entonces vamos a finalizar con nuestra oración. Muchas gracias a todos ustedes por seguir esa transmisión. Bueno, nosotros lo dejamos ahí pendiente y seguimos dentro de una semana. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos bendiga y que nos acompañe en esta hermosa noche. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche porque siempre estás con nosotros. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, que en cada momento nosotros podamos ser testigos, así como la Virgen María, que es fiel, escucha de tu palabra y también escucha atenta a tu espíritu. Te pedimos que en todo momento también nosotros seamos evangelizadores que escuchan tu voz y que también saben transmitir lo que hemos escuchado. Por eso ofrecemos un Ave María, pidiéndole también a nuestra Madre que nos acompañe en nuestro caminar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Todos los esperamos siempre día jueves por el tema de los Vía Crucis que tenemos en los distintos sectores. Entonces esta formación va a ser día jueves hasta llegar a la Pascua. Ya empezamos nuevamente a retomar los días viernes. Feliz noche, Dios los bendiga.